su objeto es ontología y por su método es fenomenología. El acceso al problema no puede ser otro que la caracterización, la descripción de aquello que se muestra tal y como se presenta, frente justo a esas caracterizaciones de los problemas filosóficos bajo el entramado de las estructuras judicativas, por ejemplo, o estructuras a priori, o formas lógicas ya predeterminadas. Heidegger, atento al llamado de Husserl de las investigaciones lógicas, de ir a las cosas mismas, ¿sí?, retoma justo esta dimensión de la fenomenología como un acceso, bueno, pues más concreto a los asuntos de la investigación filosófica. En este caso vamos a ver que justo la fenomenología, o esta, como ha dicho Rubén, caracterización o descripción del ente, que en cada caso somos nosotros mismos, es una caracterización que está orientada al análisis de su forma de comparecencia tal y como puede ser. Ok, a ver, dice otra pregunta. La diferencia ontológica, ¿por qué Heidegger afirma que la tradición ha confundido el ser con el ente? Ok, es una gran pregunta, por supuesto. Esta pregunta está en el centro de la discusión de Heidegger. Vamos a tratar de hacer una caracterización elemental de este tema. ¿Sí? La diferencia, bueno, la forma más elemental de hablar de la diferencia ontológica no es exactamente esto, pero la diferencia ontológica es la diferencia entre el ser y el ente. ¿Sí? El ente es algo que es, y en consecuencia, el ente o la representación, la comprensión del ente, presupone al ser a la manera de que justo el ente es caracterizado como algo que es. Entonces, el problema de la metafísica, según Heidegger, es que su aproximación al problema del ser, ¿sí?, fue de la mano de cierta caracterización. Esto aquí no se equivoca la metafísica, ¿sí?, de cierta caracterización del discurso, o bueno, sí, o sea, ¿cómo se diría? Las formas en las que se predica que algo es, a saber, el famoso dictum aristotélico, ¿sí? Aquello que es se dice de muchas maneras, pero con respecto a una. Ok, ¿cuál es esa forma una con respecto a la cual se dice, la forma principal en la que se dice algo que es? La forma principal en la que se dice algo que es la entidad. ¿Sí? Entidad es la forma principal en la que se dice algo que es, porque la entidad es aquello que es en sí mismo, o sea, o mejor dicho, podemos decirlo también de otra forma, ¿sí? La entidad es aquello de lo que se dice que es con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Esto es lo que caracteriza a la entidad. Y lo contrario de la entidad, pues precisamente son los accidentes. O sea, aquellas cosas que son no por lo que son en sí mismas, sino con respecto a otro. Bueno, todo esto, exacto, entidad y sustancia. Sustancia es una forma en la cual, aquí estamos hablando del concepto griego de usía. Se traduce como entidad, pero también se va a traducir como substancia. De hecho, el mismo concepto de entidad, ya lo habíamos visto la vez pasada, se va a decir, por así decirlo, de varias formas. ¿Sí? Entidad se dice, vamos a explorar solamente algunas de las principales. Recordemos, entidad se dice como esencia. ¿Sí? La esencia justamente es la determinación de lo que el ente es y no otra cosa. O sea, lo que hace que ese ente sea lo que es y no otra cosa. La esencia permite ser enunciada en el lenguaje a partir de las formas de la definición, de tal manera que la definición también es una forma en la que se dice entidad, y con ello, esta forma que es el substrato, ¿sí?, o sujeto, que es justo la caracterización de la entidad a la manera de un sujeto de predicaciones, un sujeto lógico,
el cual se pueden predicar cosas, y ello, o sea, todo esto coincide en la primacía del juicio como la estructura que permite la enunciación, como la estructura que permite la enunciación de aquello que es. Juicio apofántico. Sí. Esto es digamos, esta es la estructura básica de la metafísica, en realidad. O sea, esta es metafísica aristotélica, pero toda la historia de la metafísica va a caracterizar el problema del ser como un problema relativo a la caracterización de la entidad. De hecho, aquí hemos omitido una forma fundamental en la que se dice que algo que es. O sea, ¿qué forma principal se dice también algo que es? Bueno, pues si aquello que es aquello que se dice, o sea, aquello que es entidad se dice de sí mismo y no con respecto a otro, la forma absoluta en la cual un ente reclama este carácter de entidad se llama Dios. Entonces, la historia de la filosofía ha caracterizado de diferentes formas o se ha referido al problema del primer principio, ¿sí? del concepto más, del principio articulador que permite la inteligibilidad y comprensión de todas las cosas, con diferentes conceptos, pero todos ellos articulados en torno a comprender al ser a la manera de un ente, y en esto consiste su ocultamiento. Eso es a lo que se refiere José Manuel. El ocultamiento del ser es precisamente ocultarse tras la figura de lógica abstracta de la entidad, como una caracterización, porque además la entidad, hay las entidades que son sensibles y también entidades inteligibles, de tal manera que vamos en el discurso de forma progresiva, elevándonos a formas cada vez más abstractas de referirnos al ser como una entidad, y en esa cadena de abstracciones llegamos a la figura más importante, que es la de Dios, ¿no? De un primer principio absoluto, que es el principio universal. Fue la caracterización más importante, por supuesto, de la metafísica de la Edad Media, y que en el tránsito a la modernidad se seculariza bajo la figura de la subjetividad humana, precisamente el sujeto trascendental kantiano o el espíritu absoluto, como en el sentido de ¿cómo se llama? De esta autorreferencialidad del ente, bueno, del pensamiento a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Heidegger? Heidegger quiere volver a lanzar la pregunta, pero interrogando a un ente, pero es un ente peculiar, porque a diferencia del resto de los entes, el Dasein humano, su esencia, ¿sí? La esencia del Dasein humano es bueno, aquí tenemos que recurrir rápidamente a un concepto en alemán con el que se traduce el concepto de esencia. La esencia, hay dos formas de decir esencia, es Was-Sein y la otra es So-Sein. Bueno, en realidad se escriben juntas. O sea, el ser qué y el ser cómo. Esto es muy importante. La caracterización de esencia del Was-Sein, o sea, del ser qué, es aquella que permite conceptualizarse, el qué. ¿Sí? Que, bueno, evidentemente se refiere a esta dimensión de la que hemos caracterizado acá. El ser cómo, o el cómo es, tiene que ver con el ser cómo es la forma en la cual se comporta. Esta dimensión, bueno, también aquí tendremos que hablar un poco acerca de este concepto de comportarse. ¿Sí? En alemán se dice Verhalten, que además, que a su vez es la palabra que se vincula con Verhältnis, que es la relación. O sea, todas las cosas están relacionadas unas con otras porque se comportan de cierta manera, y lo que Heidegger quiere mostrarnos es que el comportamiento de los entes es con respecto a un ente, el Dasein, cuyo ser, o sea, el Dasein nunca es un qué. El Dasein no es un qué, el Dasein es un quién. Esto es importantísimo. Y aquí ya nos acercamos finalmente al problema de la diferencia ontológica.
El Dasein no es un qué, sino un quién. Es decir, exige en cada caso una referencia a un concretum insustituible, que Heidegger llama la facticidad, o sea, nosotros en cada caso. Y la otra cuestión crucial es el hecho de que el Dasein, lo que él es,